debatir este tema, pero para poderlo debatir bien, tenemos en comunicación telefónica a la médica pediatra, la doctora Viviana Fuentes Juárez, que nos va a comentar un poco sobre los beneficios y riesgos de la vacunación en los pequeños. Buenas noches, doctora Viviana Fuentes Juárez. Belén, Majo, Gerardo y Ariel la saludan. Buenas noches, chicos, un gusto, un placer saludarlos a ustedes. Buenas noches. ¿Me podría comentar, doctora, un poco? Queremos saber, por este proyecto de ley que se quiere presentar de quitar la obligatoriedad de la vacunación en los niños, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de vacunar a los niños? Bueno, Ariel, le comento, realmente este proyecto, a mí yo siempre lo he catalogado desde que supe de este proyecto como tragicómico. Realmente todas las sociedades científicas se han expresado, por supuesto, en contra de este proyecto. Sabemos que las vacunas, desde el punto de vista científico, son elementos biológicos que contienen antígenos que llevan a producir una reacción controlada en el organismo y nos va a prevenir de infecciones muy severas, y esos efectos adversos que se hablan de las vacunas son cada vez menores y tienen mucho menos riesgo que si uno adquiere una infección natural. Desde el punto de vista, digamos, a nivel social, desde el punto de vista sanitario, las vacunas nosotros sabemos que han logrado el control de muchas enfermedades infectocontagiosas. Es más, algunas de ellas han sido erradicadas, digamos, del planeta, como por ejemplo la poliomielitis, enfermedad que producía una discapacidad en aquellos pacientes que la padecían. Entonces nosotros sabemos que desde este punto de vista el colocar las vacunas a los niños es una acción para prevenir no solamente, digamos, la prevención individual de cada niño, sino también que es la salud colectiva de todos. Estamos bregando por la salud colectiva de toda esta población. Bien. Doctora, ¿cuántas son las vacunas obligatorias que hoy están, digamos, en el carnet de vacunación de un niño? Son varias las vacunas obligatorias. A partir del nacimiento se coloca la BCG, la antihepatitis B, después se colocan las próximas dosis a los 2 meses. En nuestro país se coloca otra dosis, digamos, de otra vacuna a los 3 meses, que en el mundo no, en el mundo se hace todo a los 2 meses. Después se coloca a los 4, a los 5 y a los 6 meses, según el esquema nuestro de vacunación, y luego al año y posteriormente, digamos, a los 15 meses y a los 18 meses. Todas son vacunas, digamos, que están en el esquema gratuito de vacunación. Protegen contra infecciones severas, como por ejemplo, digamos, la poliomielitis, contra infecciones severas por otras bacterias, como puede ser el meningococo, el neumococo, el hemófilos influenza. Es decir, nos protegen también contra sarampión, nos protegen contra varicela y nos protegen, por ejemplo, también contra un tétanos y contra una tos convulsa. Todas estas enfermedades que pueden ser gravísimas si es que no se colocan las vacunas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Le quería preguntar, bueno, usted ha participado en política. ¿Qué piensa piensa que digamos que es un recorte a la salud en motivos de ahorrar dinero, digamos de la avanzada que han hecho sobre la cuestión de discapacidad y demás? ¿O piensa que está basado todo esto sobre algo científico? No, primero que no tiene esto ningún asidero científico. Este proyecto no puede estar avalado por ninguna sociedad científica, es decir, es una falta de respeto hacia lo científico. Creo que es una persona extremadamente mal informada, que es volverse 100 años atrás, porque el pensar que sacar de la obligatoriedad vacunas, que sabemos que en el mundo desde hace años se ha comprobado de que nos previene infecciones, que digamos que algunas de las cuales han sido erradicadas, infecciones severas, que yo les doy el ejemplo de una poliomielitis, por ejemplo también un sarampión, si un niño lo adquiere el sarampión, por ejemplo, que no le coloque la vacuna del sarampión a un menor. Bueno, él adquiere, por ejemplo, el sarampión. Si inmunológicamente el paciente está apto, bueno, perfecto, le será una enfermedad viral como otras. Pero si ese niño está en contacto con otro niño, ya sea en su escuela, como vecino, como parientes, como amiguito, con otro niño que está inmunodeprimido y se contagia de un sarampión, puede ser mortal, puede llevar a la muerte de ese paciente. Entonces es una cuestión de responsabilidad. Yo quiero creer que es solamente, no sé, alguna noche desvelada de alguna persona que, disculpen porque realmente me indigna esto,
es una noche desvelada de alguien que no sé, que no tiene otra cosa en qué pensar, porque existen muchas otras problemáticas, digamos, a nivel de salud y en la salud de los niños y en la salud en general de la población, como para venir a proponer un proyecto de esta índole, ¿no? O sea, creo que, es más, ni siquiera el hecho de pensarlo, no existiría la posibilidad en personas, creo que coherentes y que tengan un poco de información científica, ni siquiera que sean médicos, ni que tengan nada que ver con la medicina, pero sí simplemente sentido común, coherencia y leer un poquitito, jamás se le podría haber ocurrido a nadie semejante proyecto. O sea, es tragicómico. Claro, siguiendo sus palabras, doctora, Gerardo le habla. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla. Un gusto. Siguiendo esas palabras, si usted la tuviese enfrente, ¿no?, a esa diputada que ha presentado este proyecto, ¿qué palabras le dirigiría a esa diputada? Yo le diría primero que estudie un poquitito los antecedentes. Cuando uno presenta un proyecto de ley, y sobre todo los representantes, digamos, nuestros, porque, a ver, la función que ella tiene es una función extremadamente importante. Cuando uno hace un proyecto de ley o piensa en un proyecto de ley, lo mínimo que debe hacer es informarse sobre lo que voy a legislar o lo que voy a proponer como un proyecto. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo único que le diría que realmente me asombra este proyecto, que para mí, insisto, es tragicómico. Le daría algunos libros para que lea, estudie, y por supuesto que existen sociedades científicas, y esto no lo dice la doctora Fuentes Juárez solamente. A ver, esto no es una opinión solo mía. Ya las sociedades científicas del país, como la Sociedad Argentina de Pediatría, ya se ha expedido sobre el tema, envió un comunicado a los distintos medios para, digamos, estar en desacuerdo con la presentación siquiera de este proyecto de ley, ¿no? O sea, la Sociedad de Pediatría ya se ha expedido, como otras sociedades científicas. Realmente le diría que estudie un poquitito o que lea un poquitito, nada más que eso. Que piense en la salud de todos, ¿no? En la salud no solamente de los pequeños, es en la salud, que es un derecho que está en la Constitución. O sea, no lo inventamos nosotros. La salud es un derecho de todo ser humano. Bien. No sé si los compañeros de la mesa tienen alguna otra consulta. Bueno, que ha sido muy clara, me parece, sobre el carácter científico y lo absurdo que significa la quita de vacunas para los más chicos, y obviamente basados en ningún estudio. No existe ningún aval científico de ningún estudio serio, porque esto sucede, chicos, a veces también, sí, cuando uno lee por internet, y esto no solamente para este tema, ¿no? Por ahí existen información, y a mí me pasa, por ejemplo, a veces con algunos pacientes que quieren dietas especiales para los pequeños y todo lo demás, que no tienen, digamos, fundamentos científicos para incorporarlas, que cuando uno, digamos, lee en internet, tiene que ver las fuentes en las cuales lee. Yo no puedo leer un documento, a ver, sobre todo cuando de medicina se trata o cuando de salud se trata, sin saber cuáles son las fuentes, es decir, qué sociedades científicas avalan, cuáles son los estudios que se hicieron, si estos están aprobados o no ciertos medicamentos, ciertas pautas, ciertas dietas, ciertas vacunas, ciertos tratamientos. Todo tiene que estar aprobado, para eso existen todas las sociedades científicas, y para eso se trabaja seriamente, y no solamente en nuestro país, en todos los países, porque todo el mundo está pendiente y abocado, por supuesto, en países serios, estamos hablando, abocados, digamos, a lo que es la salud, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hablar sobre un determinado tema, tiene que saber, por supuesto, qué bases tengo, qué leí, qué documentos tengo, cuáles son las sociedades que se han expedido sobre ese tema. Y para eso hay que estudiar, no queda otra opción. De esto hay que estudiar, y hay que ser serios cuando se trata, digamos, de salud, y más que todo cuando se trata con salud de los niños. El niño no es un ser humano, no es un adulto en pequeño, el niño es un niño que está en un crecimiento, está con un proceso de desarrollo y crecimiento, y que inmunológicamente es totalmente distinto a un adulto. Por eso, digamos, para eso existe, digamos, dentro de la medicina, la pediatría, la neonatología, la especialidad en adolescencia. Así que yo realmente, por eso les pido que cuando la gente se informe también sobre un determinado tema, o salgan este tema u otros temas, por favor que vayan a fuentes realmente científicas, fuentes en las cuales
se pueda, digamos, confiar, y no una publicación en internet que lo dice fulano de tal y quién es fulano de tal. A ver, yo creo que a veces cuando yo quiero creer que esta persona leyó así un artículo de internet que no tenía ningún fundamento científico para pensar hacer este proyecto, que ojalá que no llegue ni siquiera como proyecto que se ha presentado, porque sería hasta para la risa, digamos, sería en el resto del mundo, seríamos motivo de risa en el resto del mundo. Totalmente, Sí. totalmente. Bueno, Muy clara, doctora. sí, muy clarísima, ¿eh? Sí, sí, muy claro. Muchísimas gracias, doctora Viviana Fuentes Juárez. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Muy Buen bien. fin de Hasta semana. luego, doctora. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego, un gusto. Bueno, la doctora Viviana Fuentes